Bienvenidas al podcast de Amadas por Siempre, con la serie Una Mujer del Reino. Estamos ya en el capítulo 3, ¿En dónde está tu fe? Hoy escucharemos sobre cómo superar la prueba de la fe. Y la palabra del Señor nos dice en Santiago 1, del 4 al 5, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Con nosotras, Lirio de Sobero. Gracias, Selva. Hola, amadas por siempre, mujeres del reino. El 8 de junio tuvimos una clase muy hermosa donde escuchamos a varias mujeres de todas las edades en una entrevista acerca de dónde estaba su fe y qué era para ellas la fe, cómo podían acrecentar su fe. Luego tuvimos 2 testimonios muy hermosos, una de Margarita Houston, que nos hablaba acerca de esa prueba de fe que ella y sus hijos están pasando con la salud de su nieto Shepherd. Luego vimos la gloria de Dios en la vida de nuestra amada Katy de Bustamante, donde Dios la volvió a traer a la vida después de salvarla cuando ella estuvo en UCI por el COVID. Fueron tiempos hermosos. Y bueno, nos queda todavía el 20 de abril para seguir hablando acerca de ese poder que tiene la fe en el Señor. Bien, hoy día vamos a trabajar un tema muy importante acerca de la fe, que tiene que ver con cómo nosotros podemos acrecentar nuestra fe y cómo superar la prueba de la fe. La fe en Dios tiene un increíble potencial de hacer su vida completa, de llevarle del lugar de carencia al lugar de perfección y de plenitud donde no le falte nada, donde no nos falte nada. Santiago lo dice de esta manera, como ya lo leyó Elvita: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean, ¿qué cosa? Perfectos e íntegras, sin que les falte nada. Aunque la fe en Dios le puede o nos puede hacer completas, nuestra fe va a ser desafiada. Habrá oposición, incluso mientras leemos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, vemos que va a pasar, que nuestra fe va a pasar por el fuego y las pruebas. Y si nosotras carecemos de espiritualidad en nuestras vidas, entonces podemos llegar al lugar de santidad. Si nosotras carecemos de cosas materiales, vamos a poder llegar al lugar donde sus necesidades son satisfechas. Cualquier cosa de la que carezca su fe en Dios tiene el potencial de llevarte desde donde te encuentras y donde careces al lugar del cual la palabra de Dios, el manual de vida que es la Biblia, habla, para ser perfecto e íntegro sin que le falte nada. Sin embargo, el camino a esa plenitud está lleno de pruebas. Tu fe, mi fe, nuestra fe, no nos llevará ahí hasta que pase por las pruebas. Óyelo bien, mujer del reino. Nuestra fe tiene que pasar por pruebas.
Y recordemos también que nosotras tenemos un adversario. Tendremos oposición. La Biblia dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo sabe lo que está en juego y él hará todo lo que pueda para impedirnos que confiemos en Dios, de manera que cuando nuestra fe esté en medio de la turbulencia de diversas pruebas, hagamos lo que dice Santiago, considerémonos muy dichosas, ya que nosotras estamos en rumbo a ser perfectas y completas en Cristo. Entonces, ¿cómo superar la prueba de la fe? Estamos viendo cómo Dios desea que nosotras seamos perfectas y completas, sin que nos falte nada. Sin embargo, el camino hacia ahí es que nuestra fe sea puesta a prueba. ¿Qué se necesita para aprobar las pruebas? Hay dos cosas que necesitamos que estén presentes en nuestra vida para aprobar las pruebas. Y eso lo vamos a encontrar en Santiago en el capítulo 1, versículos del 4 al 5. Y aquí en este pasaje vamos a encontrar cuáles son estas dos fuerzas, si podríamos decirlo. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La primera fuerza entonces que encontramos aquí en este pasaje es la paciencia. El argumento de Santiago, como vemos, como hemos leído, es que no nos rindamos hasta que llegue la respuesta. Querida mujer del reino, una mujer del reino no se rinde, no tira la toalla hasta que llegue la respuesta. Permitamos que la paciencia se desarrolle en nosotras para que seamos perfectas y completas sin que nos falte nada. Hebreos 10:36 dice lo siguiente, o lo dice de esta manera: pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué hermoso. Qué importante es la paciencia, ¿no? Para obtener la promesa de parte de Dios. Entonces, mi querida amiga, hermana, mujer del reino, usted y yo, tú y yo, quizás hayamos hecho de muchas formas la voluntad de Dios, lo que Él quería que hiciéramos, pero si no perseveramos, no recibiremos la promesa. Así de importante es la paciencia. Entonces hay que trabajar cada día, en cada momento, en toda situación, en toda relación, en toda circunstancia, la paciencia. Esa es la primera fuerza. Y la segunda fuerza necesaria del cual nos habla este pasaje para poder aprobar la prueba de la fe es la sabiduría. Qué tremendo. Si tú y yo carecemos de sabiduría, si no podemos ver el bosque por los árboles que hay en medio de nuestra prueba, entonces no vamos a poder pedirle a Dios sabiduría. Él nos la dará si le pedimos, y nos la dará abundantemente y sin reproche. Dios se deleita, mi querida hermana, mujer del reino, cuando nosotras le pedimos sabiduría. Y eso es lo hermoso de esa relación con Dios, que Él quiere que nosotros le pidamos sabiduría. De manera que, si nuestra fe es puesta a prueba, si está siendo probada, pidámosle a Dios sabiduría y paciencia para perseverar.
Sin estas dos fuerzas jamás conoceremos la victoria. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Un fuerte abrazo, Mujer del Reino.